Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En esta clase vamos a seguir con jerarquización de la información. Habíamos dicho que la jerarquización de la información es un proceso de lectocomprensión sobre un texto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer cuando jerarquizamos información es jerarquizar esos conceptos que nos aparecen en un texto, hacer un proceso de comprensión de ese texto. Hay dos procedimientos. El primero, idealmente para todo caso de jerarquización de la información, es una secuencia párrafo a párrafo, que es titular los párrafos. Y el que vamos a ver en este video es el armado de un cuadro conceptual. Ahora bien, ¿cómo se arma un cuadro conceptual? Acá tenemos uno, fíjense, que empieza por el concepto principal, que está recuadrado, y termina en la conclusión, que también está recuadrado. Que estén recuadrados es muy importante, porque está diciendo que estos dos conceptos son importantes. Sin embargo, cuando vamos bajando sobre el cuadro conceptual, nos damos cuenta que lo más importante está arriba y lo menos importante está abajo. Fíjense, tenemos el concepto principal. Del concepto principal salen conceptos más específicos, que serían los temas secundarios, los subtemas de ese tema principal, y después datos más irrelevantes y ejemplos que tranquilamente podrían no aparecer en este cuadro conceptual. Todo esto nos lleva a una conclusión, que la conclusión está recuadrada para darle también una importancia como el concepto principal. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un texto que ya lo estuvimos viendo cuando hicimos titulación por párrafo, que dice: el templo más antiguo. En Egipto se hallaron los restos del templo más antiguo. Acá tenemos el tema principal del texto. ¿Sí? Que va a ser el concepto principal de el cuadro conceptual que haremos después. En Egipto se hallaron los restos del templo más antiguo jamás encontrado. El precario edificio de barro, de 7 metros de largo por 3 de ancho, fue desenterrado en un lugar llamado Tel Ibrahim Awad, al este del delta del Nilo. Fíjense, acá tenemos edificio de barro, 7 metros de largo por 3 de ancho, dónde fue desenterrado. Todas esas son características. Sigamos. Ahora bien, ¿cómo se sabe que esa estructura fue un templo? La respuesta está en su interior. Se encontró una verdadera caja de sorpresas. Había montones de ofrendas e íconos, erizos y por lo menos 100 figuras de mandriles. Fíjense, ofrendas, íconos, erizos, figuras de mandriles. Todos esos son ejemplificaciones, o sea, que van a ir bien abajo en nuestro cuadro conceptual. Van a ir bien abajo en nuestro cuadro conceptual estas ejemplificaciones. Después tenemos, todas estas piezas no parecen tener inscripciones. De todos modos, se parecen muchas a otras que fueron descubiertas en altares egipcios. Por lo tanto, acá se introduce la conclusión con el conector por lo tanto. Todo indica que el lugar fue un templo, un lugar reservado para el culto de las curiosas divinidades egipcias de aquel lejano entonces. Se están revisando los cimientos del templo para ver si se descubren los rastros más antiguos. Entonces acá, en el último párrafo, tenemos la conclusión. Fíjense todos los datos que sacamos y que nos van a servir para armar
el cuadro conceptual. Ahora miremos el cuadro conceptual de este texto. Tenemos como concepto central descubrimiento del templo más antiguo. Este va a ser el tema. Después tenemos los subtemas que van a ser características y verificación de que es un templo. Entonces sabemos que los científicos verificaron de que era un templo porque había, y acá tenemos los ejemplos, ofrendas, íconos y erizos. Fíjense que acá no pusimos mandriles, figuras de mandriles. Tranquilamente se puede sacar porque son ejemplos. No es necesario que estén. Lo que es importante es que verificaron de que ese templo efectivamente era un templo. Después tenemos las características de barro, 7 metros por 3 metros de ancho. Esto también son características generales, tranquilamente podrían no estar. Lo que importan son que en el texto se dicen las características de este templo antiguo. Y por último, tenemos la conclusión que dice búsqueda de un templo más antiguo. Como podemos ver, este cuadro conceptual va de lo más importante arriba, que es el tema, siguiendo por los subtemas hasta los ejemplos y otras características más irrelevantes abajo. Hasta acá llegó la clase sobre cuadro conceptual. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.